Matecito de coca. Muy buenas tardes a todos y todas. Quiero darles la bienvenida a un nuevo programa del Matecito de Coca a través de la radio Causachum Coca, y por supuesto queremos mandar un saludo a todos los compañeros y compañeras que están trabajando en este momento, acompañándonos tal vez desde sus hogares, desde su chaco, desde el transporte público y todos los sectores y lugares desde donde nos acompañan cada programa, junto a Kiara, junto a Dimelsa. Quiero darles también la bienvenida, compañeras. Muy buenas tardes. ¿Cómo están, Kiara? Hola Cristian, hola Dime. Bueno, aquí de frío. En La Paz estos últimos días hemos estado con frío, con lluvia, con inundaciones. El ambiente está lúgubre, pero bueno, así sobreviviendo todavía en el inicio del año, que no pinta para un buen año. Tú dime cómo estás ahí en Cocha. Hola chicos, un saludo a todos que nos escuchan. Pues igual con lluvias aquí en Cochabamba, igual de frío, pero igual sobreviviendo, no más digamos que al gobierno de Rodrigo Paz, ¿no? Pero aquí estamos nuevamente para poder hablar de todo lo que está sucediendo en nuestro país. Bueno, lo que nos junta aquí el día de hoy es hablar sobre dos temas importantes que nos han parecido claves, que lo estábamos hablando estos últimos días en nuestro chat conjunto que tenemos, donde compartimos nuestras preocupaciones, y son temas que, bueno, el primero, esta ley antibloqueos que atenta contra no solamente la libertad de expresión y bueno, el derecho de manifestación, de protesta que hay en cualquier país, digamos, que se llame democrático del mundo, sino también el intento de censurar la información que hemos visto con esto que van a cortar desde Entel, que sabemos que es la agencia estatal que controla lo que es la fibra óptica y demás, las señales de Telesur y de Russia Today, del otro canal que es muy conocido internacionalmente, que es Russia Today, que es de Rusia, y bueno, entonces todas estas violaciones y bueno, varias otras cosas más que son violaciones, no solamente intentos de censurar la información y la libertad de expresión en el país, sino cosas que van más lejos, como esta ley antibloqueos que ya pretende, como hablábamos el anterior matecito de coca con Dimelsa, más o menos poder encarcelar a todo el mundo que critique al gobierno de manera fácil con la justificación de esta ley. Pero ustedes, creo que tanto Cristian como Dimelsa han analizado más a fondo la ley. Cristian, no sé tú primero, ¿qué cosas son las que más te llaman la atención y las que más te preocupan de esta ley? Bueno, Kiara, son temas muy importantes que hemos venido denunciando desde los diferentes espacios políticos, pero además comunicacionales, cuando asume el gobierno Rodrigo Paz. Para muchos hemos entendido que el gobierno de Rodrigo Paz, esta reconfiguración de la megacoalición con Doria Medina, con Jaime Paz Zamora, lo que era el viejo MIR, todas estas estructuras significaban un regreso a la república discriminadora, racista, empobrecedora, entreguista, que también va de la mano a esto que mencionaba en lo último, Kiara, de la cancelación de la señal en Bolivia de Telesur y de RT. En ese sentido, la lucha empezó por los decretos 5503, que iban en contra de la soberanía sobre los recursos naturales, la precarización laboral, pero además, dando continuidad a estas políticas y esta lógica del retorno a la vieja república por parte del gobierno de Rodrigo Paz, ahora propone, y es un proyecto de ley propuesto por el diputado Carlos Alarcón, recordemos, el ex abogado muy cercano a Carlos Mesa, un proyecto de ley numerado como el 094/2025, denominada la Ley Antibloqueos, que nuevamente trata de criminalizar el movimiento popular y las diferentes formas de manifestarse, expresarse, cuando justamente hay políticas que van contra la economía popular, como lo era el decreto 5503, lo que obligó a la Central Obrera Boliviana a convocar un bloqueo nacional, una marcha nacional en la ciudad de La Paz, y nos llevó más de 14, 15 días en movilizaciones permanentes. Este proyecto de ley es muy grave para el tema de reivindicaciones sociales, de la protesta, porque tiene como un enfoque principal criminalizar la protesta social a tal punto de que propone en uno de los artículos llegar a una sumatoria total de penas para una sanción de máximo 30 años, que es la pena máxima en el Código Penal boliviano, ¿no? La pena máxima en Bolivia son 30 años que tienen que cumplir los que tienen sentencias por homicidio, diferentes tipos penales, pero comparan como si fuera un delito de esta magnitud el tema de los bloqueos. Y además, si uno lee este proyecto de ley, que tiene 5 artículos, 2 disposiciones, una derogatoria y una abrogatoria, tiene un enfoque de proteger, sobre todo se enfoca en hablar de las exportaciones. Nuevamente, un proyecto de ley enfocado en garantizar darle plenas garantías a los grandes exportadores y negociantes de nuestro país, a los grandes empresarios. Ya veníamos denunciando desde un principio que este es un gobierno para los ricos, donde lo está haciendo más ricos, pero a los pobres está haciendo más pobres. Pero además, otro de los artículos, de alguna forma, da impunidad
a las Fuerzas Armadas, a la policía boliviana, en caso de que intervengan los bloqueos. Algo muy parecido a lo que hizo Yanine Áñez con ese decreto de la muerte, que también valga la ocasión para advertir a las fuerzas del orden, a las Fuerzas Armadas, de que ni un decreto ni ninguna ley es garantía para que asesinen al pueblo. ¿Por qué? Porque a pesar del golpe de Estado, a pesar del decreto de la muerte que dio Yanine Áñez, esos comandantes, esos malos mandos que dieron instrucciones de matar al pueblo, terminaron presos. Y de la misma manera, si pretenden aprobar este proyecto de ley, con estas sanciones, con esta criminalización, con esta vía libre de abrir fuego contra el pueblo movilizado, seguramente en algún punto más temprano que tarde, también esos mandos van a terminar ante la justicia. Y por supuesto con el repudio de la comunidad internacional. Entonces, simplemente como introducción, Kiara, Dimelsa, creo que es importante abordar para todos los que nos escuchan, todas las que nos acompañan a esta hora en el programa, empezar a debatir y interiorizarnos en lo que es este proyecto de ley que ya está en tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional y han estado presionando en los últimos días para que se apruebe el famoso proyecto de ley denominado Ley Antibloqueos, presentado una vez más, hay que tenerlo claro, quiénes son los enemigos del pueblo, y fue presentado por Carlos Alarcón, el abogado de Carlos Mesa. Muy importante que no nos olvidemos de eso. Carlos Mesa y su gente sigue ahí, como tú decías, Cristian, es una juntucha de la misma gente. Doria, Tuto, Carlos Mesa, la misma gente que echó el golpe, la misma gente que son los dinosaurios de la derecha desde antes que el Evo fuera siquiera figura política joven, esa misma gente está ahí. Dimelsa, ¿tú qué dices sobre esta ley? ¿Qué te parece? ¿Qué te preocupa? Bueno, ya como estaba introduciendo Cristian, y sí es muy lamentable porque justo acá lo tengo, sería bueno tratarlos por artículos, ¿no? Porque muy aparte de eso tiene un vicio de inconstitucionalidad porque estamos hablando de la libertad de expresión y el derecho a la libre protesta. Entonces, al criminalizar directamente, digamos, una libertad de expresión, un derecho que tienen los bolivianos y las bolivianas que están parados en la justicia política del Estado, directamente criminalizarlo, y como decía Cristian, que a mí también me sorprende, que pueda llegar a acumular 30 años de pena. O sea, es como decir, o sea, qué tan grave, o sea, es este delito, que como la anterior te decía Kiara, no va a ser simplemente el hecho, digamos, de que los van a ver, van a estar en los bloqueos, sino directamente aquellos incluso que van a estar a favor a través, tal vez, incluso de las redes sociales. Como te decía, si a mí, digamos, en el gobierno de Luis Arce Catacora, cuando estaba criminalizado, digamos, la libertad, estaban coartando la libertad de expresión, han usado capturas de mis publicaciones para imputarme. Entonces, imagínate cómo va a ser ahora cuando ya va a existir, digamos, una ley que va a empezar a sancionar, porque dice claramente, ¿no? No sé si lo tienen a la mano, y es grave también que les va a quitar, digamos, a la policía. Ay, perdón, voy a buscar, tenía aquí en la mano ahorita. Acá. Mira, a ver, esta ley tiene por objeto establecer los delitos y las penas para los bloqueos en las vías públicas que impidan o estorben el libre tránsito de personas. Ahora yo les pregunto, al menos yo cuando he visto los bloqueos, el libre tránsito, por ejemplo, a las ambulancias siempre se les ha dado prioridad. Nunca, digamos, han impedido el paso a la ambulancia, y aquí más o menos como que quieren también ser en caso de impedir el área de la salud y todo eso, ¿no? Pero lo que igual me llama la atención es justo lo que decía Cristian, la responsabilidad. ¿Dónde estaba eso? La fuerza pública del Estado ejercida en estas condiciones no generará para los efectivos que la empleen ninguna responsabilidad penal, disciplinaria, administrativa ni civil. O se los va a eximir de toda pena, o sea, de toda responsabilidad, ya sea civil, administrativa o penal. Es decir, las Fuerzas Armadas, porque incluso dice, los militares van a poder, o sea, ir y reprimir. En otras palabras dice eso, cuando la policía sean rebasados por estos vándalos, en pocas palabras dice, los militares van a poder intervenir. Y no se les va a poder incriminar absolutamente por nada, ni de manera civil, ni administrativa, ni de manera penal. Es decir, da libertad a que los militares metan bala, como decía Cristian justamente el año 2019, y no van a tener responsabilidad. O sea, imagínense, esto está en una ley que para mí, primeramente, sí está violando derechos humanos, porque tú le vas a dar carta libre, digamos, a los militares y a la policía de que puedan meter bala en simples movilizaciones de libertad de expresión. Y todo esto nace frente al miedo de lo que ellos ya quieren hacer. Han visto la reacción de la COP cuando ha pasado eso del decreto supremo 5503, de que no les van a dejar hacer lo que les dé la gana al gobierno. Entonces lo que quieren ellos es intimidarlos, porque aquí dice claramente, no solamente los que estén en el punto de bloqueo, a los que instiguen, a los que financien, a los que apoyen, a los que estén públicamente diciendo a favor. O sea, absoluta, si tú dices bloqueo, directamente te van a imputar por delito de que estás bloqueando, que estás apoyando el bloqueo, que estás instigando, que estás financiando el bloqueo. No sé, la verdad a mí me asusta, no sé quién lo habrá redactado estos, aparte que está abrogando, no sé si lo vieron, disposiciones derogatorias, abrogatorias, la ley 1341 fue, si no me equivoco, cuando estaba todavía Eva Copa, no sé si lo han revisado, del 2020, sobre el estado de sitio, o sea, está abrogando incluso esa ley. Entonces, ¿cuál es la intención del gobierno de ese proyecto de ley? En realidad, obviamente, es intimidar, es que la gente no salga a bloquear,
Ese es su principal objetivo, creo yo, para que el gobierno pueda hacer lo que se le dé la gana. Eso es muy lamentable y a mí me sorprendió cuando dijo, no sé si fue el ministro, vamos a llamar a las organizaciones sociales para que podamos nosotros con ellos socializar este proyecto de ley. Pero estoy segura que no van a llamar a las organizaciones sociales a socializar, van a llamar a sus dirigentes, funcionarios comprados, para que ellos puedan decir, sí, estamos de acuerdo. Entonces la Asamblea va a decir, hemos socializado este proyecto de ley. Cuando realmente los sectores sociales como la CSUCB, Batolinas, la COB y otros sectores, verdaderos dirigentes no comprados, no van a asistir. Porque yo, yo solamente les digo, esto para mí es muy grave. Primero, para mí sí va en contra de la constitución política del Estado, va en contra de nuestros derechos, de la libre protesta, de la libre expresión, de poder nosotros hacer saber al gobierno que estamos en contra de lo que está, como lo que ha pasado con el 5503, vendiendo nuestros recursos naturales, atentando directamente contra nuestra soberanía nacional. En el momento que nosotros queramos reaccionar, nos van a meter preso y las penas no son pocos que ahora Cristian no debió revisar, de 3 a 6 años, de 5 a 8 años y como decía, de 10 a 20 años, y estas se van a ir sumando hasta llegar a 30 años. O sea, imagínate, 30 años. Y esto, es peor, es muchísimo peor que el gobierno de Luis Arce Catacora, es la continuidad del gobierno de Luis Arce Catacora, y no sé qué puede pasar en caso de que se vaya a sancionar o en caso de que se promulgue este proyecto de ley. Yo pienso que es momento, no sé de qué manera socializar más esto a todos los sectores para que se puedan dar cuenta de lo que realmente está pasando, porque no he visto que están hablando mucho de este proyecto de ley. O sea, revisando esto, 1, 2, son 8, son 5 artículos, 5 y 2 disposiciones derogatorias, son 5 artículos que la verdad a mí, lo que como decía Cristian, 1, me alarma que sea como hasta 30 años de cárcel por protestas, y 2, que les dé impunidad a los militares y a la policía. Es decir, en pocas palabras y bien sencillas, la policía y los militares van a meter bala y no van a tener ninguna sanción. Les están dando la libertad. Ustedes van a las movilizaciones y lo que van a hacer es meter bala directamente. No importa quiénes sean, la cuestión es que ustedes desbloqueen metiendo bala a los bolivianos que están ahí bloqueando. Y ustedes no van a tener ningún tipo de responsabilidad. En pocas palabras, esas son 2 cosas que más me alarman a mí de este proyecto de ley, que yo, como les dije, es inconstitucional y atenta directamente contra nuestros derechos y contra nuestra integridad física de los bolivianos. ¿Se imaginan? Se sanciona una primera movilización, un bloqueo, van a mandar a la policía, van a meter bala y ¿cuántos muertos? Y van a decir, es que es un delito. Se van a respaldar en eso que para mí está muy mal y muy triste, ¿no? Lo que estamos pasando, cómo nos quieren callar. Y toda esta reacción, si se dan cuenta, después del fracaso del gobierno. O sea, del lado que lo veamos, ha sido un fracaso que se haya abrogado el decreto supremo 5503 y ahora quieren volver a sacar más decretazos, pero para callar a la población, lo que están haciendo primero es impulsar este proyecto de ley, que están muy interesantes. Primero, Rodrigo Paz ya dijo, vamos a impulsar este proyecto de ley, se tiene que sancionar. Sus ministros toditos igual dijeron que se tiene que sancionar sí o sí este proyecto de ley. Ahora, casi la mayoría, no sé, de los diputados, senadores, igual están a favor de ese proyecto, porque no tenemos representación, lastimosamente, nosotros en la Asamblea Plurinacional. Ellos quieren sancionar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se supone que la Asamblea Plurinacional está para representarnos a nosotros, pero no está en contra de nosotros prácticamente. O sea, ¿qué hacemos ahora frente a toda esa situación? A mí me preocupa, porque si hablamos legalmente, jurídicamente, podemos decir 1000 cosas, pero lastimosamente los órganos no son independientes en este gobierno de Rodrigo Paz. Antes, perdón que les corté, por eso. Sí, grave lo que dices, querida Dime, porque como tú dices, y encima hay muchas cosas que indignan. Número 1, que el gobierno, después de esta derrota de su decretazo, que tan orgullositos han estado, sobre todo Rodrigo Paz, diciendo no nos vamos a ir para atrás, no nos vamos a ir para atrás, recién se hayan ubicado en donde están y que Bolivia no iba a dejar que sigan con esto, pero luego se burlen de la COP de tal manera, haciendo estos otra serie de decretos que casi que copian y pegan partes de lo que era el 5503 y están intentando, digamos, salirse con la suya con eso. Pero más allá de todo esto, la cobardía y la intención es lo que creo que más debería, o al menos a mí me indigna, que es como ustedes mencionaban, ¿no? Y como hacías la cuenta de Imelsa, que por estas cosas te vayan a sumar más de 30 años, o sea, 30 años de cárcel, o al menos 5 o 6 años, es terrible, es gravísimo. O sea, hablamos de que a violadores, a homicidas, a acosadores, a personas que ejercen violencia contra niños, no les dan ni 10 años de cárcel, y con esto vamos a sumar 30 años. O sea, es una cosa grave, es una cosa terrible. Y además yo me ponía a pensar que, por ejemplo, en países donde no se respetan mucho los derechos humanos, como el propio Estados Unidos, como muchos países europeos, como Alemania, por ejemplo, que no sé si han visto muchas imágenes de la grave represión a personas que se manifiestan en contra del apoyo de su país a Palestina, por ejemplo. No sé si han visto cómo los agarran los policías alemanes, les doblan las muñecas, es así una violencia muy fuerte, o como la de Estados Unidos. Ni siquiera en esos países hay leyes como la que están poniendo aquí contra bloqueos. O sea, en el mismo Estados Unidos, en la misma Alemania, en España recién veía que los agricultores están bloqueando con tractores muchas de las rutas nacionales por temas de los precios de
de sus verduras, las que ellos producen, digamos que no son justificadas con las que España importa, cosas así. En todos los países hay bloqueos. Muchas personas quieren decir, no, en Bolivia nomás se bloquea y demás. No, en todos los países hay bloqueos, en todos los países hay manifestaciones, y es parte de los derechos humanos que eso se permita y que eso no se castigue, y que eso además no se pueda castigar con 5, con 10 años de cárcel, porque en todos los países donde se bloquea muchas veces hay enfrentamientos con la policía, y la policía muchas veces justifica a tal persona estaba siendo muy agresiva, digamos, la arrestan, la meten un día a la cárcel y punto, le dan, digamos, la anotan en sus antecedentes, agresión a la policía, lo que sea, y la sueltan. Eso pasa en todos los países del mundo. Justamente yo creo que todos hemos visto lo que pasa en Estados Unidos, en Europa estos últimos días por los temas de Irán, de Palestina y todas las violaciones de derechos humanos que hay en Estados Unidos. Pero yo digo, para que nos pongamos a pensar lo que están queriendo hacer aquí en Bolivia, no se hace ni en los países donde más derechos humanos se violan en el mundo. Entonces, ¿qué están queriendo hacer? Es una cosa muy grave, es una cosa muy terrible, y es, como decías tú, querida Dimelsa, una violación de los derechos humanos, ni siquiera solamente de nuestra Constitución, que además la última parte de esta ley dice: se derogan todas las disposiciones legislativas y reglamentarias contrarias a la presente ley. O sea, ni siquiera se han tomado el trabajo de decir tal ley, digamos, no. Y eso es una cosa que, no sé, tal vez lo podemos hablar luego contigo, Dimelsa, que sabes más del tema. A mí no me parece muy correcto esto, porque cualquier ley se tiene que hacer con el detalle de qué leyes deroga esta ley. No puede decir, se derogan todas las disposiciones legislativas reglamentarias sin derogarlas realmente, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, a mí, en esa perspectiva, me parece muy grave lo que está pasando. Y como decían bien ustedes dos, creo que es un intento de blindaje para no solamente para los ministros, el presidente o los parlamentarios, sino para los altos mandos del ejército y de la policía, que pareciera que tienen la intención, como decías tú, Dimelsa, y tú también, Cristian, de asesinar a las personas en el futuro, ¿no? De reprimir, de asesinar, y de que este sea como el decreto de la muerte fue en el tiempo de la Áñez, ¿no? Que esta sea la ley de la muerte, que les avale de alguna manera para asesinar a las personas que ellos quieran, o para meter presas a todas las personas que a ellos les supongan una crítica o una voz disidente. Y que es lo grave que tú decías, Dimelsa, ¿no? O sea, esta ley no solamente le ponen antibloqueos, creo que un poco para que la gente ignore lo que la ley contiene realmente, porque la ley se va en contra de cualquier, como tú explicabas bien, Dimelsa, cualquier persona que pueda, incluso en sus redes sociales personales, decir cualquier cosa en contra del gobierno. Eso lo pueden, según lo que dice esta ley, justificar como que está apoyando a las manifestaciones y apoyando a los bloqueos, y por tanto meterla a la cárcel y cargarle pues los cargos que son los que establece esta ley. Entonces yo creo que es bastante grave. Ahora, si esta ley al final sale adelante, el Parlamento, bueno, la aprueban y todo, y no se van para atrás, que no sé, no creo que lo hagan, porque tampoco el brillante Lara que anda haciendo TikToks por ahí, por allá, no ha dicho nada al respecto. ¿Ustedes cómo creen que reaccione el pueblo organizado ante un próximo paquete de decretos que seguramente va a venir de parte de Rodrigo Paz y su gobierno, con las mismas intenciones del 5503? Hagamos unas respuestas cortas porque ahorita nos tenemos que ir al corte, pero no sé, Cristian, ¿qué dices tú? Mira, muy breve, dos cositas que es importante que sepan los compañeros y compañeras que nos escuchan. En el artículo 4 establecen lo que decía la Dimelsa, que es clave, y es clave que lo leamos, que lo lean todos. Dice el artículo 4, responsabilidad solidaria. Los que bloqueen y los que promuevan, instiguen, planifiquen, organicen, financien, dirijan o colaboren en su realización serán solidariamente responsables por los daños y perjuicios que ocasionen a los damnificados. Segundo, las víctimas podrán demandar la reparación de los daños y perjuicios sufridos dentro del proceso penal o de manera independiente, promoviendo la acción civil. Es decir, muy solidarios del gobierno, han establecido las penas para lo que decían: si nos manifestamos en prensa, en redes sociales, por la rabia de alguna medida que vaya contra la economía popular, ya somos pasibles a que nos persigan, nos encarcelen y estemos viendo cuántos años de cárcel nos van a dar, de 3 a 5, a 8 o a 30 años, según este proyecto de ley. Y eso es muy grave. Y lo segundo, que bien lo señalaba la Dimelsa, y por eso es clave que nos interioricemos. Abroga la ley 1341 del 29 de octubre de 2020. Esta ley 1341 es la ley de estados de excepción, que lo aprobaron justamente cuando vivíamos un golpe de estado. Y para no entrar en todo el detalle de esta ley, un punto clave que resguarda por lo que se hizo esta ley era el artículo 7 de la 1341, que prohibía la suspensión de derechos y garantías en caso de que establezcan un estado de sitio o un estado de excepción en Bolivia. ¿Qué quiere decir? Que por ningún motivo el gobierno de turno, el gobierno de facto, el gobierno dictador
pueda ir y atentar libremente contra la vida de los bolivianos y las bolivianas, simplemente por exigir sus derechos o ir en contra de medidas que afectan el diario vivir de todos los bolivianos. Este proyecto de ley, por supuesto que debe ser debatido en las organizaciones sociales, ahora en la Central Obrera Boliviana, que ha encabezado una movilización muy grande contra el decreto 5503, y por supuesto ellos ya deberían tener una posición fija, porque incluso en uno de los artículos de este proyecto de ley, que hace ratito hacían referencia, por ejemplo, el artículo 3, garantías para el uso de la fuerza pública, ellos parten en uno de los numerales, parten de la premisa de que en zonas rojas, dice, que el gobierno dice cuáles son las zonas rojas, donde se utilice dinamita u otros instrumentos de protesta como petardos o lo que considera el gobierno elementos contundentes, van a considerar como premisa de que la policía ya está rebasada. ¿Qué significa? Que van a mandar de una a los militares. Y los militares no es que van pues con gases lacrimógenos o con palitos o toletes a desbloquear la vía. Ellos van con armamento de guerra. Entonces, a toda luz, si analizamos artículo por artículo, este proyecto de ley tiene el principal objetivo de encarcelar, de perseguir, de asesinar y de resguardar a los policías y militares si es que cometen una violación de derechos humanos en nuestro país contra quienes protesten. Y también están blindándose desde el gobierno a las Fuerzas Armadas y Policías, porque seguramente también tienen planificados otros decretos que van en contra de los intereses del pueblo para seguir con esta lógica de entregar los recursos naturales, de privatizar, de seguir haciendo más ricos a los ricos y haciendo más pobres a los pobres. Eso es lo que eso es lo que es verdaderamente grave de esta ley y hay que entenderlo en esa magnitud de lo que estamos hablando. Y por supuesto esperamos que haya una reacción de la dirigencia, se manifiesten, que se expresen, porque esto realmente va a afectar los próximos años, los próximos meses, porque sabemos que hay un paquetazo que está pendiente de medidas económicas. Gracias, Cristian. Muy, muy, muy importantes, creo, las precisiones que hacías, sobre todo de esta ley que están derogando, que es justamente, como nos explicabas, la que prohibía que maten a su antojo a la gente, ¿no? Que por estado de supuesta, bueno, la policía está rebasada, como tú decías, o como se va a suponer, según esta ley, que la policía está rebasada, tengan el derecho para asesinar libremente a las personas. Y ya se nos pasó el tiempo, luego del corte seguimos contigo, Dimelsa, y ahora nos vamos al corte, al primer corte del programa. Matecito de coca. Matecito de coca. Buenas, estamos en la segunda y última parte de nuestro matecito de coca y estábamos hablando de esta ley antibloqueos que pretende poner el gobierno y su aliado, igual el partido de Tuto Quiroga, que es muy grave porque, como habíamos repasado para quienes no nos han seguido desde el principio del programa, viola todos los derechos humanos, básicamente está habilitando a que solamente, ni siquiera por bloquear, sino por postear cualquier cosa contra el gobierno en nuestras redes sociales, nos metan a la cárcel y, como decía Dimelsa Rodríguez, que está aquí analizando con nosotros, nos pueden poner hasta 30 años de cárcel por esta ley. Además que, como veíamos en los pormenores de la ley, están derogando una ley que es justamente una ley que intentaba bloquear que, como pasó en 2019, se asesinen a las personas por motivos de estado de emergencia o porque supuestamente la policía estuviera rebasada. Y ahora con esta ley están intentando habilitar, como decíamos, como el decreto de la muerte de Janine Áñez, pero incluso peor, porque están intentando habilitar que por motivos de que la gente no solamente bloquee, sino se manifieste en contra del gobierno, poder asesinarla, poder reprimirla o poder directamente meter a la cárcel a personas que ni siquiera estuvieran en el bloqueo o en la marcha, que solamente ellos dijeran que estaban apoyando de cualquier manera, ya sea por poner cosas en sus redes sociales, ya sea por tener algún vínculo con cualquiera de las personas que estén ahí. Vamos, básicamente van a poder decir, Pepito estaba apoyando a las manifestaciones, lo metemos a la cárcel y inventarse cualquier vínculo o que tú habías llamado a alguno de los bloqueadores o cosas así. Y además, lo más grave, además de que están imponiendo hasta 30 años de cárcel por esto, es que la intención de fondo es poder asesinar, digamos, sin tener luego sanciones por esto, es blindar a los altos mandos del gobierno y a los altos mandos de la policía y los militares para que luego no tengan que pagar ningunas cuentas por asesinar o por reprimir o por herir a las personas. Entonces, bueno, Dimelsa, no sé si hay alguna cosa más respecto a esta ley o a lo que crees que va a hacer el gobierno. Decías justamente que todos los ministros están súper envalentonados diciendo que esta ley tiene que aprobarse, que tiene que aprobarse. No sé qué más crees que esto esconde o qué otros peligros tiene.
Bueno, también creo que pone en evidencia la intención de Rodrigo Paz, ¿no? Porque él sabe por qué se bloquea. Si nosotros hablamos de los recientes bloqueos, el 2023-24 se ha bloqueado justamente porque el gobierno estaba proscribiendo de manera ilegal, porque se ha judicializado en realidad la política, lo que se conoce más como el lawfare, ¿no es cierto? Esa persecución mediática a Evo Morales Saima, y han intentado usar la legalidad, entre comillas, para poder proscribirlo, ¿no es cierto? Ha judicializado la política en realidad. Entonces la gente, al ver, digamos, que se les estaba violando ese derecho de poder elegir a su candidato, de que se les estaba proscribiendo, se le ha quitado una sigla de manera ilegal, lo que han hecho es manifestarse y han bloqueado, y era contundente el bloqueo en Parotani, especialmente aquí en Cochabamba, ¿no? Esa es una reacción. Ahora vemos de nuevo estos últimos bloqueos, es una reacción no de no político, sino es una reacción social de los movimientos sociales en contra de un decreto supremo entreguista. Si no fuera así, no lo habrían abrogado ese decreto supremo, pero han tenido que retroceder, dar un paso atrás. Entonces yo le pregunto a Rodrigo Paz, o sea, ¿por qué la gente bloquea cuando no está de acuerdo con algo que el gobierno hace en contra de nuestros derechos, en contra de nuestra legitimidad, en contra de nuestra soberanía? Entonces, Rodrigo Paz está poniendo en evidencia que él quiere encapsularnos para que él pueda después disponer a través de decretos supremos, vender, o sea, lo que nos queda, creo, de nuestro país, nuestros recursos naturales, y hacer lo que se le dé la gana. Y creo que sabemos todos que él ha hecho mucha trance con estos empresarios agroindustriales de Santa Cruz, o sea, cerrado con estas logias cruceñas que obviamente deben estar presionando para que él pueda dar viabilidad a todo lo ilegal que ellos hacen en realidad, ¿no? Entonces, todo esto es una respuesta, digamos, a la población, es decirle, nosotros vamos a manejar el poder porque es una dictadura, o sea, entre nosotros nada más, entre los pocos, hemos vuelto a la época neoliberal, que el gobierno, las empresas se manejaban en manos de pocos y para pocos nomás. Entonces, lo que él está haciendo, está amenazando a la población. Ahora, lo que tú preguntabas antes del corte, ¿cuál va a ser la reacción, digamos, de los sectores sociales? Entonces, algo que tal vez él no está midiendo. En eso igual vamos a ver la reacción de la COP, y ahí vamos a ver si se los han comprado o no, digo yo, porque la COP tendría que estar ahorita en contra de ese proyecto de ley, pese a que se han manifestado públicamente, Mario, creo que es Mario Argollo, ya hay que ver si va a haber una reacción por parte de ellos. Entonces, alguna vez dije, no, o sea, un dirigente puede ser comprado, jamás un pueblo. Si ellos se han vendido, o sea, va a ser evidente, pero la reacción de la población en general, las masas en realidad, todos aquellos que tienen memoria, no están de acuerdo y no van a estar de acuerdo con este proyecto de ley. Mucho más cuando se vaya a socializar y se den cuenta que te van a querer meter preso como si fueras un delincuente, como si fueras un asesino, como si fueras perdóname, ¿no? O sea, un feminicida, digamos, o sea, 30 años en la cárcel. O sea, imagínate, o sea, no sé si un penalista puede revisar el proyecto de ley, que para mí no está bien de la manera que lo están criminalizando, tipificando como delito, que para mí es incorrecto, incluso inconstitucional, y viola nuestros derechos, creo, de los bolivianos. Entonces, cuando más allá, digamos, se vaya a socializar más realmente socializar, porque lo que va a hacer el gobierno es venderle otra cosa a los sectores supuestos que van a ir a su encuentro, seguro van a volver a hacer esa mesa redonda, no sé, ahí donde va a ir Paz con sus tenis, hecho al jovial, y va a decir esto, hemos socializado con los sectores, donde recién aparece, pero cuando realmente tiene que socializar con los sectores, con los dirigentes campesinos, no va a aparecer, porque no sé si tendrá miedo, no sé si no tendrá capacidad, digamos, ¿no? Para socializar. Entonces, cuando realmente se socialice este proyecto de ley, como decíamos, ¿no? Hay que llamar tal vez a aquellos compañeros que son más, con más experiencia en materia penal y constitucional, para socializar a nuestros hermanos sectores, se van a dar cuenta que esto se está cortando completamente. Y como decíamos con Cristian, o sea, da carta libre, o sea, paso libre a las Fuerzas Armadas a que nos puedan meter bala, como el gobierno de Yanine Áñez, sin responsabilidad. Entonces, eso es lo que quiere hacer, ¿no? La reacción de los sectores, tanto, digamos, como las 6 federaciones, la CCB, yo estoy segura, ya se han manifestado muchos de que no están de acuerdo. Entonces, como habíamos dicho, ¿no? El bloqueo es una medida de protesta cuando tú no estás de acuerdo con el gobierno. Entonces, ¿por qué más tendríamos que bloquear? Yo le pregunto a Rodrigo Paz, ¿por qué más bloquearíamos? O sea, ¿por qué? O sea, ¿porque me da la gana? ¿Porque te quiero perjudicar? No, se bloquea cuando tú estás violando algo que a nosotros, o sea, nos hace daño a los bolivianos, cuando tú estás violando nuestros derechos. Entonces le vuelvo a preguntar a Rodrigo Paz, o sea, ¿por qué son los bloqueos? Siempre han sido por algo que nos está afectando, por una necesidad que estamos pasando. No ha sido porque nos da la gana, porque queremos molestar al gobierno. Si al gobierno le va bien, a todos los bolivianos nos va bien, ¿por qué vamos a querer perjudicarlo? Y lo que más ahora queremos todos los bolivianos, incluso Evo Morales Ayma lo dijo, que nos vaya bien a los bolivianos. ¿Quién quiere ver sufrir que estamos haciendo filas por gas ahora? O sea, ¿a quién le gusta? Yo creo que a nadie que tiene civismo, pues no le gusta. Entonces, esta medida de protesta que ha sido muy efectiva, y creo que es consciente Rodrigo Paz durante años y durante décadas, diría yo, al movimiento indígena, ha sido los bloqueos, de coartarle al gobierno de que no haga lo que se le dé la gana, ¿no? Entonces, yo creo que se están equivocando. Yo no creo que esta ley se vaya a sancionar, la verdad, porque yo creo que va a haber una reacción, o sea, mucho más fuerte de la población, y veremos, en caso de que se sancione, veremos qué creemos, Rodrigo Paz va a empezar a gritar. Y ahí va a empezar a dispararse, creo yo. Por ahora está teniendo como que cuidado, pienso, por ahora, hasta que se sancione este proyecto de ley, y va a empezar a dispararse con otros decretos supremos, porque esas medidas del 5503 las va a volver a dictar, porque no se han rendido con eso, simplemente para que la población se calme y dejen de pedir la salida de Rodrigo Paz, lo que han hecho es abrogar. Pero, o sea, para ellos todavía, digamos, van a seguir con esas medidas neoliberales. Entonces, lo que ya es lamentable, lo que deberíamos hacer estos días es seguir socializando a la población en general, lo que realmente significa este proyecto de ley, que no se tendría que promulgar, pero lastimosamente estamos en un gobierno en el cual no tenemos, creo, cabida el movimiento indígena.
grave, grave, y lo que dices es clave, creo, Dimelsa, que todo el mundo lo escuche. El gobierno, como tú dices, y yo estoy totalmente de acuerdo, se ha ido para atrás con este decreto 5503, solo porque en el momento no podía ganar, porque tenía miedo para de alguna manera intentar que la gente no pida, como tú bien decías, que ya estaban pidiendo la renuncia de Rodrigo Paz. Rodrigo Paz salva su cuello por el momento, se va para atrás, pero ahora están haciendo esta ley ¿para qué? Para que cuando, digamos, si ellos lograran que esta ley sea efectiva, que sea aprobada, ¿qué quieren? Poder de nuevo poner otro decreto 5503 con todas las mismas medidas, y ya que el pueblo, como han visto ellos, podía volver a hacer un bloqueo como hemos hecho para que se vayan para atrás con el decreto, ya no pueda manifestarse, ya no pueda bloquear, y si lo hacen, ellos tener, digamos, carta blanca para asesinar, para reprimir, para meter a la cárcel a todo el mundo. Entonces, yo creo que eso es muy importante que lo sepa la gente, que esto no es casualidad, que van a volver, y como tú dices, no es que se ha olvidado, sigue teniendo las mismas metas, Rodrigo Paz, que es favorecer a las grandes empresas transnacionales, que son los que gobiernan Estados Unidos, que son los que lo han puesto a él en el poder. No hablamos solamente de empresarios pequeños, digamos, en comparación con los transnacionales de Estados Unidos, como Samuel Doria Medina, que es tal vez un empleado de esos grandes empresarios. Hablamos de grandes empresarios que tienen intereses aquí en Bolivia muy profundos, el litio y otros muchos recursos naturales que están detrás de eso, que ya, como yo creo que se ha develado o se ha dicho entre líneas, han hecho muchos acuerdos con Rodrigo Paz por detrás. Toda esta aparición de felicitaciones, de incentivos, de contratos, de proyectos de Estados Unidos no es casualidad. Entonces es importante, creo, que la gente se dé cuenta y que nos pongamos a pensar un poquito, nos paremos un rato y nos pongamos a pensar en lo que tú dices, Dimelsa. Están haciendo esta ley antibloqueos para poder volver a poner el mismo decreto 5503, y además lo grave de todo esto es que, bueno, como tú dices, Dimelsa, y creo que ninguna persona en Bolivia que no, o sea, que realmente tenga los dos dedos de frente va a decir lo contrario. Si cualquier sector o todo el país bloquea, no es pues como tú dices por capricho, es porque en primera instancia es algo importante, es un tema muy importante, y en segundo lugar, el gobierno no quiso dialogar, porque nadie se va a bloquear de hoy a mañana por decir, ay no, o sea, cuesta hacer un bloqueo, cuesta quedarte las 24 horas en plena carretera. Las personas que han bloqueado lo saben, o sea, no es una cosa que se haga muy a la ligera. Cuesta, y además es un acto de valentía ponerte ahí sabiendo que el día de mañana puede aparecer la policía y dispararte y punto, o meterte a la cárcel. No es una cosa que se hace a la ligera. Y si se hace es porque el gobierno no quiso dialogar, porque se cagó y porque realmente es un asunto muy importante de vida o muerte realmente para muchas familias. Y la actitud del gobierno además es algo que más allá del tinte político de cada una de las personas del país, se tiene que criticar y se tiene que ver esa cobardía de Rodrigo Paz de no querer y no poder, ni siquiera, no sé si es solamente cobardía o incapacidad, no habló en esto del decreto 5503, no pudo hablar con ningún sector que tuviera, creo que más de 50 personas, o sea, no habló con los gremiales, no habló con ninguno de los, bueno, con los transportistas, compró a los dirigentes, pero no se sometió a ninguna gran asamblea de transportistas, no habló con ninguna de las organizaciones campesinas, no habló con la Central Obrera Boliviana tampoco. Entonces, él se esconde y además se va a esconder en el futuro porque es un presidente que sabe que no es querido ni por, o sea, por nada casi de la población, ¿no? O sea, no sé cuánto por ciento de aprobación real tendrá, no lo sabemos, pero sabemos que ya entró con muy poca aprobación, que la gente le votó por ser el menos peor, y ahora debe tener muchísima menos aprobación. Es al menos también lo que se ve en las redes sociales, que de alguna manera reflejan lo que está pasando también con el pensamiento en el país, ¿no? Pero más allá de eso, luego nuestro siguiente tema que viene de la mano con esto es el intento de cortar la libertad de expresión, de censurar a ciertos medios. Ya lo habíamos hablado un poco en los anteriores matecitos de coca, como por ejemplo, han hecho circular hace un tiempo, ¿no? Con sus medios comprados, que supuestamente los que estaban en contra del decreto eran bots del MAS o afines a Evo Morales, perdón, que eran, no sé cómo han dicho, ciberguerreros y no sé qué otros términos que se inventan ahí desde los medios de derecha, queriendo decir que de alguna manera el apoyo masivo que tuvo las peticiones de que se fuera Rodrigo Paz, las exigencias de que
se fueran atrás con el decreto 5503 no habían sido reales, que eran bots afines a Evo Morales, más o menos que los militantes de Evo Pueblo habían hecho toda una ingeniería súper crack, súper sofisticada para en redes sociales cambiar la opinión pública, que no era la mayoría de Bolivia que quería que se abrogue el 5503, y nos hemos reído un poco de eso porque, bueno, lo que sí tú me acuerdo mencionabas que se notaba era que sí ellos estaban usando bots, que en varias publicaciones lo más claro para ver si están usando bots es ver que un comentario, el mismo comentario se repite por varios perfiles igualito, ¿no ve? Que es algo que creo que es bastante fácil para que la gente lo vea, pero yo creo que hay un intento grave, serio, que ya ha venido desde el gobierno de Áñez, mucho más fortalecido por el gobierno de Luis Arce, de intentar manejar las redes sociales, por un lado, censurar a los contenidos. Ya nos han censurado a la página de nuestra radio, la radio Causachun Coca, nos han quitado la televisión satelital, y así con muchas radios y medios de comunicación comunitarios e independientes que había en el país, que siguen luchando, que siguen creando nuevas páginas, que siguen informando, pero con mucho de que en el gobierno de Luis Arce, no sé cómo habrá quedado eso ahora, pero en el gobierno de Luis Arce destinaban un gran presupuesto a hacer guerra contra los medios independientes, contra la radio Causachun Coca, presupuesto que oscuramente destinaban ahí desde el Ministerio de la Presidencia, antes de Marianela Prada, ahora del Calvo, señor Lupo, que ahora no sé qué habrá pasado. Como ellos, con mucha complicidad con el gobierno de Luis Arce, no investigaron nada de eso, que en su tiempo, no sé si te acuerdas, Imelsa, fue denunciado que estaban usando no sé cuánto de presupuesto, que desviaban al canal ATV, que desviaban a TVO, y que luego usaban para contratar a personas en negro para trabajar en redes sociales y hacer estas noticias falsas de que Evo Morales y el narcotráfico y no sé qué cosas, mil cosas contra Evo y contra los medios de comunicación independientes. Esto nunca se investigó, lo hacía ya con el dinero del Estado, el gobierno de Luis Arce, y como a mí me parece que lo mismo están haciendo ahora desde el Ministerio de la Presidencia en el nuevo gobierno de Rodrigo Paz, porque hay mucha guerra sucia desde redes sociales, pero más allá de eso, ya el intento desde el Estado de quitar ciertos canales de televisión, a mí me parece una directa violación o intento de censura y de control de lo que se dice o no en los medios de comunicación, y eso es grave. O sea, creo que a todos nos recuerda a la Alemania nazi, o bueno, ni siquiera, no sé si en Estados Unidos hacen tantas cosas así graves, hacen un par de cosas graves contra la libertad de expresión, pero no sé si desde el Estado censuran medios de comunicación. Justamente en Estados Unidos han censurado a RT, han censurado a otros medios, Al Jazeera me parece que también, que comunican las noticias tal y como son. Y ahora que censuremos aquí a RT en el país, me parece que va por la misma línea, pero no sé si es una línea muy inteligente, Imelsa, no sé qué dices tú, porque creo que la gente se sigue informando. Creo que un fiel retrato de esto es lo que ha pasado con la propia radio Causachun Coca, ¿no? O sea, que es un medio que ha crecido muchísimo, sobre todo después del tiempo del golpe, que era un medio ya muy escuchado, pero Yanine Áñez intentó cortarlo, intentaron atacar la sede de radio Causachun Coca, y ahora es la radio más escuchada, es el medio. Cuando alguien quiere saber qué está pasando en el país, se va a la radio Causachun Coca, y aún así el gobierno de Luis Arce, el gobierno de Rodrigo Paz siguen atacando con el intento de que la gente no se informe, pero creo que la gente busca información y por eso es que estos medios crecen tanto. No sé qué dices tú, Imelsa, al respecto. Bueno, un claro ejemplo, digamos, de que nos están cortando la libertad de expresión, de comunicarnos. Es muy triste lo que estamos viviendo, no sé si en otros países. Pienso que sí, porque te ubicas que los medios de prensa, o sea, Unité, todos estos, digamos, siempre han sido vendidos, han sido afines, digamos, comprados prácticamente, ¿no? Porque pertenecen a estos, no sé, El Deber, por ejemplo, Kiara, pertenece a estos hermanos Justiniano, que justo es el ministro de este gobierno, Rodrigo Paz, ¿no? Entonces tienen... Mira, es cierto, eso no lo sabía. Importante que lo digas, importante que lo digas. Ahí está la independencia. Los mayores accionistas del Deber, y eso sí creo que es del año pasado nomás, este medio de prensa que paz, ¿no? O sea, el Deber comprado por el gobierno. Entonces, como decías tú, al menos poniendo un ejemplo, el 2020, el 2019, cuando lo pasó lo de Yanine Áñez, yo recuerdo que todavía veía Unitel, porque te informas, ¿no? De alguna u otra manera, algunos compañeros igual, y cuando vieron que Unitel no estaba informando lo que realmente estaba pasando en Sacaba, varios dejaron de ver ese canal. Yo me incluyo, yo no he vuelto a ver Unitel desde entonces, o sea, yo no veo más de lo que me sale en Face, algo, digamos, que ha publicado Unitel, pero ver sus noticias, de ver TV, yo ya no soy, digamos, y esta generación comúnmente igual, ya no es mucho de ver televisión, más están informando por redes sociales, que es algo tal vez positivo y también en su mismo tiempo igual ellos lo usan a su favor, ¿no? Dando un ejemplo, lo que está pasando ahorita con la hermana Vilma Lanoca, no sé si viste, ya denunció, ¿no? Que varios medios de prensa le han hecho guerras, creo que la quieren de alguna manera psicológicamente tal vez intimidar, ¿no?
guerra psicológica, denunciaba la hermana Vilma, que a mí me parece muy lamentable, que hay orden de aprehensión en su contra, y ver cómo otros medios, o sea, compartían esto, de que hay orden de aprehensión y era mentira, ¿no? Entonces, podemos nosotros tomar estas redes sociales, plataformas que tenemos para poder informar y visibilizar lo que ahora nos están coartando con esto que está pasando, ¿no es cierto? De Telesur, todas esas cosas, digamos, que ahora no van a querer que nada de la línea izquierda, digamos, te visibilice, lo que está pasando en Bolivia, lo que la está haciendo a la derecha, lo que está pasando ahorita con este proyecto de ley, lo que pasa con el 5503, no van a querer, digamos, que todo eso salga. Entonces, yo creo que ahora es momento de que también nosotros seamos responsables y empecemos a usar nuestras plataformas para informarnos y compartir entre nosotros, porque es lo que hemos hecho en 2020. Como tú decías, Kiara, la radio de Cosecha en Coca ha ganado mucha visibilidad en el 2020, 2019 y en estos años ha ganado más visibilidad. Como dices, yo igual entro directamente en Coca para ver, digamos, qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Muchos de nuestros hermanos hacen eso y no nos sorprenda que el gobierno va a empezar a atacar esta radio, va a empezar a atacar todos aquellos medios, incluso a todos aquellos que hacen contenidos también, pienso yo, aquellos que informan, que están haciendo esto, que aquello, que lo tenemos varios que apoyan a la línea de nuestro expresidente Evo Morales Ayma, todos aquellos que son de izquierda, como la bolivianita, otros compañeros más que constantemente están haciendo contenido. Entonces van a querer de alguna manera callarlos también a ellos, ¿no? Entonces estamos en un momento en el cual el gobierno va a usar todas sus armas, sus tácticas, pero no son muy buenas, como decías tú o sea, Kiara, porque son cosas que ya hemos vivido también y de eso igual hay que aprender, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la reacción ya no va a ser la misma que antes. Pienso que ahora la gente ya está más viva, así en palabras bien sencillas, más viva, digamos que no se va a dejar, no se va a dejar. Ahora tenemos, gracias a Dios, también digo, no sé, es bueno, por un lado también a veces igual, TikTok, Facebook, entonces estas plataformas nos estamos informando. A través de ahora, por ejemplo, de esta radio, o sea, nos están escuchando, entonces nos estamos informando. Entonces, por más que quieran cerrar esto que entonces vamos a seguir y seguir y seguir como lo que ha pasado, porque el 2020 ha despertado, ahí despertó la plataforma de TikTok también. Yo recuerdo que no era muy vista la plataforma y empezó a despertar y varios empezaron a animar. Tenemos varios que hacen contenido, que están informando qué es lo que está pasando, porque incluso eso del decreto supremo 55.3 se ha empezado a alertar a través de las redes sociales. Pero el artículo tanto dice esto, el artículo tanto dice esto, la gente ha empezado a reaccionar, pero ¿qué? Yo pensé que solamente era el tema de la subvención, no que eran 121 artículos y esto que lo otro, ¿no? Entonces, es momento de nosotros también concientizar y generar, digamos, información, ¿no? Ser más conscientes de nosotros de usar nuestros medios, nuestras plataformas digitales para poder informar a la población. Siempre yo les decía a los compañeros, podemos aportar de diferente manera a esta lucha, ya sea solamente compartiendo, informando, tal vez otros no dan la cara, pero comparten, envían, esto está pasando. Entonces, hay diferentes maneras de aportar yendo a protestar también, todo esto, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el gobierno es querer completamente coartar la libertad de expresión, Kiara. Y esto no solamente con el tema de la ley antibloqueo, sino que también de nuestra manera de pensar. La Constitución nos protege. Yo soy libre de poder decir mi posición política a través de cualquier medio de comunicación. O sea, la Constitución me protege. Es mi libertad. Si yo soy de izquierda, tendrían que respetar si es un país democrático. Entonces, no tendrían por qué coartarme mi derecho de mí a expresar lo que yo siento sobre algo que estoy viendo. Si yo leo el decreto y no me parece, entonces tengo toda la libertad de expresarme y decir, esto está mal. Entonces estoy desinformando, yo estoy dando, o sea, lo que estoy informando, más bien estoy informando. Lo que ellos hacen en realidad es desinformar y van a usar los medios de Unitel, Bolivia TV, si no me equivoco, que más está publicando a favor de Rodrigo Paz. ¿Para qué? Para poder desinformar a la población, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer una contraguerra a todo eso y toda esa desinformación, es informar lo que está pasando. Y es lo que ha ocurrido en el 2020 y va a pasar lo mismo que ahora, frente a que se van a querer clausurar, van a querer hacer quién sabe qué cosas contra nuestros medios de comunicación como Causach ni otros, porque en el gobierno de Yanine, no, en el de Arce, perdón, han clausurado, te comentaba, varias radios comunitarias acá en Cochabamba. Entonces van a querer hacer lo mismo. Pero como te digo, la gente de ahora ya no es como te digo, ya más viva, es como que no nos puede hacer lo que queramos. Bueno, creo que todos tenemos nuestros celulares donde prácticamente vamos a poder informarnos también, ya no solamente es la radio que tenemos, por cierto que es muy buena, pero ahora todos tienen plataformas, tienen Facebook, tienen TikTok, tienen diferentes redes, WhatsApp, digamos, donde estamos pasando constantemente información, ¿no? Entonces, todo eso que quiere hacer Rodrigo Paz, para mí al menos no le va a funcionar. O sea, no se dan cuenta que igual ya estamos en otra era, ya más digital, digamos, que es más fácil hacer llegar información de aquí a allá, de allá a aquí, es más rápido, digamos, ¿no? Y la reacción igual va a ser más rápida. Entonces, si piensas hacer cualquier cosa, la reacción igual va a ser inmediata, porque los medios de prensa, digo, las plataformas digitales nos ayudan a poder, esa rapidez, diría yo, ¿no? Para informarnos los unos a los otros. Entonces, es muy triste que ahora yo vi que el expresidente, el hermano Evo Morales Ayma, igual ya, creo que ya hizo una publicación en contra de eso que están haciendo de esos medios. Es una clara persecución, diría yo, a la línea de la izquierda. Es una clara persecución que estamos viviendo, que no debería coartarse, digamos, esto, indiferentemente de la línea política que tengamos, pero pasa en Bolivia, ¿no? Y sería bueno, ojalá, que otros medios internacionales puedan, ¿no?, tener esta información de lo que está pasando realmente en Bolivia. Imagínate un momento acá, tal vez ya ni nos dejen hacer radio, ya ni nos dejen grabar, nos empiecen a censurar, quién sabe, ¿no? Entonces tiene que haber una reacción inmediata de la población. Entonces empezar como que no estamos de acuerdo con esto, ¿no? Entonces una reacción inmediata a esas acciones que están atacando directamente nuestros derechos que nosotros tenemos como bolivianos, también de poder expresar, digamos, libremente nuestra posición política, nuestra posición que tengamos nosotros, ¿no? Tanto de derecha como de izquierda, ¿no? Sí, además, como tú decías, querida Dimelsa, yo creo que ni siquiera es un ataque contra la
línea de la izquierda, es un ataque contra la información. ¿Por qué será? Pues que cada día hay más gente que escucha, que ve en las redes sociales a la radio Causa Chuncoca, y cada día hay menos gente que escucha Unitel, Red Uno, Bolivisión. ¿Por qué será? ¿Será porque toda la gente de repente, no sé, se ha vuelto comunista? ¿O será porque realmente la gente dice, ¿dónde me puedo informar? Voy a este medio. Y yo creo que sobre todo considerando que Bolivia es un país joven, que tenemos mucha población joven, tal vez antes, cuando no tenías esta posibilidad, cuando no teníamos todos celulares, no teníamos todas estas redes sociales, no podíamos entrar con un clic en un momentito al medio de comunicación que quisiéramos o al creador de contenido de nuestra preferencia, sí nos teníamos que tragar lo que venía en la tele y en la radio, ¿no es cierto? Las dictaduras clásicas en Bolivia y en todo el mundo te cortaban, entonces hacían como está haciendo ahora el gobierno, ¿no? Corto estos canales, corto estas radios y yo transmito lo que sea y la gente se lo va a tener que tragar y me va a tener que creer de última, aunque yo desinforme, es lo que van a consumir. Y ahora no pasa cada vez menos eso, porque cada vez menos hay gente que tiene cable. Mucha gente ya no tiene cable, ve directamente los streamings de los canales internacionales que les sale por internet, o ve YouTube, o ve, bueno, lo que sea en internet y no tiene cable. La mayoría de jóvenes, mis amigos, yo tengo 24 años, mis amigos más o menos mi misma edad, si tú vas a la casa de los que viven solos, no tienen cable. Los viejitos son los que tienen cable, digamos, pero las personas jóvenes ven Netflix o ven, no voy a decir los nombres de las aplicaciones piratas para ver canales en vivo también, y te ven cualquier canal de cualquier lugar del mundo que les interese sin ver que te da aquí el servicio de Tigo o el de Entel, ¿no es cierto? Entonces hay cada vez menos gente que ve cable y cada vez más gente, sobre todo los más jóvenes, que disciernen qué información quieren ver y que también así se dan cuenta cuando es una noticia falsa, cuando no es un medio verificado y cuando están diciendo cualquier estupidez. Por eso las páginas en general que comparten noticias falsas y sobre todo con tintes políticos, como las páginas que han querido atacar a nuestra compañera Vilma Nanoca diciendo que orden de aprehensión, ellos mismos, estas páginas son 99% creadas por el gobierno con dinero de todos y todas, y 99% de sus reacciones, comentarios, son comprados por ellos a estas llamadas granjas de bots, empresas incluso que venden esto. No sé si te acuerdas, el exministro Eduardo del Castillo, que se hacía el popular, el exministro de Luis Arce, todas sus publicaciones estaban comentadas por perfiles coreanos, no sé si te acuerdas. Y pasa lo mismo con las actuales publicaciones del gobierno, que son perfiles con estas imágenes generadas por inteligencia artificial, o sin imagen, o con imágenes de cualquier otra cosa, que es fácil hasta con ver la foto del perfil date cuenta si es un perfil real o falso, o se llama, no sé, Ivana Quispe y su foto es de una gringa, ¿no? Y dices, hay algo que no cuadra, ¿no? Entonces, al final, estos intentos de hacer estas cosas, de decir, compartir noticias falsas y ellos mismos con dinero invertir en que tengan muchas reacciones, muchos comentarios, sus noticias, en la realidad no sirven de nada, porque nadie ve esas noticias. Si las ven, nada más se emputan, sobre todo los jóvenes, de decir, puta, esta gente de mierda que sigue jodiendo y no me deja ver lo que me interesa, y no cambian la opinión popular, la opinión de las personas reales que existimos, digamos, en Bolivia. Entonces, yo creo que es algo que no se ve mucho, y que cada vez está pasando más, y que los viejos del gobierno, igual que los viejos del gobierno de Luis Arce, que ninguno de los dos gobiernos fue un gobierno de jóvenes, fue un gobierno de gente que sabía de algo de comunicación, de algo de política, de algo de discurso, porque no lo son, porque es claro desde el momento uno que no lo son, no están ubicando eso. Entonces, con estas medidas, como si estuviéramos en una dictadura de los años 60, de intentar cortar unos canales y demás, nada más muestran que ellos lo que quieren hacer es censurar la información, porque es información lo que creo que canales como ET no se van a poner a hacer activismo aquí en Bolivia, solo comparten noticias informativas, o el mismo Telesur, que incluso Telesur no informaba casi nada y sigue sin informar casi nada sobre Bolivia porque estuvo bastante vendida al gobierno de Luis Arce, no comparten nada. Entonces, a mí me parece, por un lado, así como que da un poco de miedo ver por qué estamos gobernados con monos, con navaja realmente, porque ni siquiera saben qué están haciendo. Y por otro lado, porque además nosotros siempre por internet vamos a poder acceder a la señal de RT, a la señal de Telesur o del canal que ellos corten, pero por otro lado, da risa porque por más que ellos intenten cortar una y otra vez a los medios, a los creadores de contenido, como el gobierno de Luis Arce intentó silenciarte a ti misma, Dimelsa, por toda la información que estabas pasando, sobre todo de lo que pasaba en Cochabamba, más crecen. Creo que a ti te conoce mucha más gente después de eso, porque no solamente por eso, sino porque la gente, los jóvenes sobre todo, dicen, mira, han querido silenciar a esta chica, debe estar informando, la voy a seguir, digamos, ¿no? Y esas cosas pasan. Entonces, me parece que el gobierno está logrando casi que lo contrario con sus medidas. Y como tú decías, mucha gente tal vez que no genera contenido lo comparte, lo comenta, y yo es lo que he visto, al menos hay tal vez alguna gente que no lo ve porque no es o es de otras generaciones, pero yo que tengo 24, digamos que tengo a mucha gente en mis redes sociales, más o menos de mi edad, me doy cuenta que
hay cada vez menos gente que se informa por estos medios, o sea, gente de 15, de 20 años que te vea Unitel, no sé si encontrarás a una persona en todo el país, nadie ve. Además que ahí hay tanto contenido basura, misógino, objetivización de las mujeres que, por Dios, ojalá algún día podamos lograr lo primero que tenga que hacer cualquier gobierno de izquierda, que entre que eso sí le critico muchísimo al gobierno del Evo, que no ha censurado. Uno, la desinformación de estos canales. ¿Cuánta información falsa difunde Red 1, Unitel, Bolivisión, que se debería haber censurado y sancionado porque eso no es periodismo? ¿Y cuánto contenido machista, racista, misógino a las mujeres ahí semidesnudas que las tengamos que ver siempre? Ya realmente da ganas de pegarse un tiro, de ver la televisión nacional. No sé si hay una televisión nacional tan misógina, tan machista en toda América Latina como la boliviana. Realmente da mucha pena. Pero bueno, más allá de eso, más allá del asco de ver Unitel o cosas así, el tipo de contenido basura que comparten, el tipo de programas que se tienen. No sé, yo veo canal de otros países, veo canales de Argentina. Bueno, Argentina tiene cantidad de canales, veo canales de Perú, veo canales de Colombia. Y sí, tienen sus canales basura, ¿no? Como el 13 de Argentina y otras cosas así. Pero al menos los canales nacionales tienen, pues, o sea, de noticias me refiero, tienen contenidos informativos, tienen un programa sobre tecnología, otro programa sobre avances en derechos de las mujeres, otro programa sobre el deporte en el país, cosas así. En nuestros canales, en Unitel, Bolivisión, no sé qué, es 24/7 o hablar de fútbol o tirar mierda a los movimientos campesinos y disfrazarlo de decir que son noticias o poner a mujeres semidesnudas ahí a decir estupideces. Entonces, obviamente nadie va a ver tus canales, ¿no es cierto? Estás poniendo canales como para una sociedad como la de Estados Unidos de idiota. A Bolivia, que no somos así de idiotas como los de Estados Unidos, con las disculpas de los amigos de Estados Unidos, que hay gente inteligente, pero es una sociedad bastante imbécil. Nosotros no lo somos. Pero bueno, no sé, Dimelsa, si quieres añadir algo sobre este tema de la comunicación y la censura. Bueno, no quiera lo único que podemos hacer es seguir resistiendo, ¿no? A todo lo que pase, pero con muchos ánimos, porque como decías, Kiara, mientras más nos atacan, también más nos visibilizan, es muy cierto. Hemos logrado, como te digo, mira cuánta gente ha dejado de ver Unitel solamente por lo que ha pasado, lo grave que ha pasado el 2020, de que no han informado de las muertes en Sacaba, en Sencata, más al contrario, han dicho otras cosas, y la gente ha dejado de ver. O sea, son conscientes los de Unitel que han bajado mucho, Red 1, todos ellos, ¿no? Dejaron de ver y todos se fueron directo para la Radio Causa Chunco. Entonces, lo único que están generando con todo esto, obviamente, es que están de miedo también, diría yo, ¿no? O sea, quieren de alguna u otra manera coartarnos el derecho a la libertad de expresión, informarnos, es una violación a la información también. Entonces, pero pese a todo esto, como tú misma decías, ¿no? Ahora estamos en una era digital donde tenemos plataformas, casi todos están por su celular que se informan, entonces ahí es como que tal vez no van a poder hacer nada, entonces sigamos reaccionando a través de nuestras plataformas digitales y pues informando, ¿no? Todo lo que pasa y también todo lo que intenta hacer este gobierno, ¿no? Entonces, en estos días, digo, hay que socializar mucho lo de la ley antibloqueos para que la población en general, cada uno se entere de lo que realmente este gobierno está intentando hacer, ¿no? Eso, Kiara, y simplemente mucha fuerza, ¿no? Todo lo que estamos viviendo, así que no es para siempre, ¿no? Todo esto va a pasar. Ningún mal dura 100 años, como dicen. Sí. Y sí creo, Dimelsa, que hay que instar, como tú decías, a toda la población. Obviamente, una parte de mostrar nuestras ideas, nuestras inconformidades, nuestros pensamientos políticos es salir a las calles a manifestarnos cuando algo nos convoca, pero otra parte que también es importante es compartir la información. A lo mejor, si como dices, tú no muestras la cara en tus redes sociales o tú mismo no haces el contenido, decir, mira, esta persona está informando, esta cosa informa, compartirla, mandarla a tus conocidos, tal vez, a las personas que sabes que les va a interesar, ya es bastante, porque en una guerra en la que quieren que nos desinformemos, en la que quieren que no nos enteremos de lo que están haciendo, sobre todo ahora con nuestro actual gobierno, es clave, es importante informarnos, compartir la información, apoyar a las personas que informan, apoyar no solamente a los periodistas, a los medios de comunicación que realmente informan, radios comunitarias y demás, sino también a las personas como tú, Dimelsa, que generan contenido, que son acosadas, porque recordemos lo que pasó en 2019, amedrentar a todos los que informaban lo que pasaba, ¿no? Era amedrentar, incluso ir a sus casas, incluso golpearlos, han habido cantidad de cosas, y eso es terrorismo, eso es fascismo, y eso es lo que están intentando hacer ahora con la compañera Vilma Lanoca. Creo que a ti y a mí tampoco, y al Matecito, no nos faltan comentarios de odio siempre y amenazas, creo que ya todos estamos acostumbrados a eso, pero eso no debería ser una normalidad, el amenazar a las personas que denuncian, el amenazar a las personas que informan, y que tampoco se dejen las personas que los otros compañeros que están compartiendo contenido, que al final es la guerra nomás que hay que dar. O sea, si no queremos ser un país totalmente silenciado, hay que dar esta guerra ahora. Pero bueno, con eso nos despedimos y hasta un próximo matecito de coca. Chao, chao.
Matecito de coca.